que nos ayude realizando este análisis político en cuanto se refiere especialmente el día de ayer el señor presidente Guillermo Lasso cumplió un año de su periodo de trabajo frente a la presidencia del Ecuador. Entonces quisiéramos conocer su punto de vista, su análisis, cómo ve este primer año del gobierno del señor Guillermo Lasso. Efectivamente, el día de ayer se llevó a cabo el informe a la nación por parte del presidente Lasso. Me parece que en un inicio él esbozó dos grandes logros que de alguna manera trataron de enmarcar su gestión. Por un lado, el tema del exitoso plan de vacunación, que ciertamente todos felicitamos, reconocimos, valoramos, y de otra parte la estabilidad fiscal en términos de la política macroeconómica, reducción del déficit, elevación de las reservas internacionales, reducción del riesgo país, en fin. Pero me parece que aparte de estos dos logros, que digamos han sido la carta de presentación del presidente Lasso el día de ayer, ya en términos de gestión y de acción por parte del Estado en relación a la política pública, creo que nos quedó debiendo mucho y de largo, diría yo, porque lo que dijo a renglón seguido básicamente era un conjunto de ofertas, un conjunto de promesas, que bien podría uno asimilarlas que se trataban de el inicio de su mandato, no luego de un año de gestión, sino del inicio de su mandato. Habló, por ejemplo, que a partir de ahora iba a existir el plan decenal de salud, habló, por ejemplo, de la inversión que se iba a hacer en la Policía Nacional de aquí hasta el año 2024, habló de un aproximado de 1.200 millones de dólares, habló del fortalecimiento que se daría en términos de inversiones productivas, habló de algo así como un portafolio de inversiones de 39.000 millones de dólares, habló también del tema vinculado con créditos productivos, 1.000 millones en créditos por los próximos 3 años, es decir, muchas ofertas, pero que en la práctica no constituyen acciones concretas que ya hayan sido ejecutadas por el gobierno nacional. Creo que en ese sentido se reflejó la ausencia del Estado y la priorización de la estabilidad fiscal por encima de la dotación de servicios públicos y del fortalecimiento de la institucionalidad para garantizar derechos sociales para la gente. Yo creo que es importante. Ahora, mucha gente quizás vio un discurso que aún se mantiene en promesas y lo ha dicho que el presidente seguiría en campaña, abogado. Efectivamente, porque la mayoría de planteamientos que él hizo en el informe a la Nación, reitero, fueron eso, fueron promesas, fueron ofertas. Muchas cifras en términos económicos a nivel de lo que se invertiría, sí, pero la práctica es que eso no refleja una acción específica del Estado. Los dos grandes logros, que no podemos desconocer, al menos el primero, el tema del plan de vacunación, pero también creo que debajo de sus afirmaciones relacionadas sobre el plan de vacunación subyace una retórica bastante épica que él quiso darle, ¿no? Hubo una parte de su discurso al inicio donde él mencionó que la gran obra de este gobierno fue salvar la vida de 18 millones de ecuatorianos. Prácticamente lo cito textual. Y cierto es que la vacunación garantizó el derecho a la salud y a la vida de la gran mayoría de ecuatorianos. Pero digo, tratar de darle esa retórica estrafalaria, llena de globos, llenas de épica, de gloria, me parece que también es exagerada. Porque era la obligación que tenía el Estado y cualquier gobierno, vea, sea de derecha, sea de izquierda, de la ideología que sea, un gobierno mínimamente democrático al menos debía garantizarle la vacuna en un contexto de pandemia. Es decir, si un gobierno que se precia de ser mínimamente democrático no le garantizaba la vacuna en un contexto de esta naturaleza, pues bueno, creo que no se puede llamar ni siquiera gobierno y mucho menos democrático. Entonces, digo, hay que reconocerle ese mérito, pero tampoco en la forma tan estratosférica como él pretendió inflar este logro, creo yo, para tratar de justificar la ausencia del Estado, para tratar de justificar la falta de ejecución de otras promesas de campaña que ciertamente no las cumplió. Y adicional a esto, el tema de la estabilidad fiscal me parece que refleja de alguna manera la ideología del presidente Lasso. Es decir, él asume la economía como una especie de libro de contabilidad, si usted me permite poner este ejemplo. Números, cuánto ingresa,
cuánto sale en términos de egresos, de pasivos y básicamente cifras. Pero manejar la economía de un país, la economía política, las finanzas públicas son más que números, porque estamos hablando de seres humanos. Porque la economía política, las finanzas públicas reflejan el mejoramiento o el perjuicio de la calidad de vida de los ciudadanos en el día a día, en la cotidianidad. Entonces, ¿de qué sirve que, por ejemplo, tengamos amplias reservas internacionales, más de 9.125 millones de dólares en reservas, si usted ni siquiera tiene un blister de paracetamol en los hospitales públicos? ¿De qué sirve que usted tenga reservas internacionales si de pronto, Dios no quiera, usted sufre de una enfermedad como el cáncer, no tiene para acceder al tratamiento oncológico en los hospitales de la Seguridad Social o en los hospitales del sistema de salud pública? ¿De qué sirven las reservas internacionales si la Policía Nacional no tiene para cambiar llantas, neumáticos, repuestos, para mejorar el equipamiento de sus patrullas o ni siquiera tiene para el combustible, para la gasolina, como hemos sido testigos durante este año de gestión? Entonces, digo, no estoy diciendo tampoco que hay que vaciarse las reservas internacionales y gastarlo todo, porque ciertamente eso también da cierta tranquilidad a los acreedores internacionales, reduce el riesgo país, en fin. Pero oiga, no puede ser únicamente esa su prioridad. Destine una parte de esos recursos también para el sector social, que además no es un gasto, es una inversión. Porque si usted fortalece la salud pública, si usted fortalece la educación y evita que los niños del ciclo escolar que empiecen en la costa ecuatoriana dejen de recibir clases parados porque no hay ni siquiera bancas en las escuelas, como han difundido varios medios de comunicación, usted está garantizando que los padres de familia, que los ciudadanos, en vez de gastar de su propio bolsillo para resolver los problemas que el Estado no les resuelve porque se ha deshuesado lo público, destinen esos recursos a otros sectores del consumo de la economía nacional. Entonces, creo que hay que cambiar esta dinámica y esta forma de ver el Estado y de entender la política por parte del gobierno del presidente Lasso. Importante. Ahora, la situación es que usted en su análisis, que ya me imagino lo ha repetido algunas veces entre el día de ayer y el día de hoy, ¿cree que estas ofertas que hizo ayer el presidente puedan cumplirse? Mire, hay muchas ofertas que aún no se han materializado. Le voy a poner un ejemplo y él de hecho la mencionó. Él habló que durante este primer año de gestión ya se han entregado, en relación a microcréditos, se han entregado 54 millones de dólares, para ser exactos, durante este primer año de mandato. Y aseveró que durante los próximos 3 años de su mandato se van a entregar, palabras más, palabras menos, un aproximado de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares durante los próximos 3 años. Y eso a mí realmente me llamó poderosamente la atención, porque digo, si durante el primer año de gestión él apenas entregó 54 millones de dólares en créditos, ¿cómo es posible que durante los próximos 3 vaya a dispararse con 1.000 millones más? Una sola promesa que a uno, digamos, le hace dudar de esto. Vamos con otra. Él ofreció cuando era candidato 2 millones de empleos en 4 años. En promedio eso significa 500,000 empleos anuales. Si usted compara estos datos con el número de nuevas afiliaciones durante el año 2021, que él asumió el poder mayo del 2021, a mayo del 2022, que cumple el primer año, si usted compara las cifras de personas que se han afiliado a la Seguridad Social, lo cual significa que tienen un empleo formal porque están afiliados al IES, usted encuentra que no rebasan los 90,000 trabajadores y trabajadoras. Y él habló ayer de una cifra que rebasaba, creo que los 320,000 nuevos empleos, desde lo que él decía, pero no citó ninguna fuente. Pero yo invito a la ciudadanía que si quiere comprobar lo que les estoy diciendo, que ingresen a la información pública de la Seguridad Social y encontrarán que no tenemos más de 90,000 nuevos trabajadores y trabajadoras afiliadas. Tal vez él se referirá a 320,000 empleos precarios en el subempleo o que están sometidos a condiciones casi que de precariedad o de explotación. Pero 500,000 empleos al año para llegar a los 2 millones, muy difícil que se lo cumpla. Y otra de las promesas, él planteó en su momento que no se iba a subir más impuestos a la clase media.
Y fíjese usted lo que ocurrió. La ley económica urgente que se publicó en el registro oficial de forma íntegra por el Ministerio de la Ley en noviembre del año pasado. Lamentablemente también por un error de bulto de uno de los bloques parlamentarios comunes en la Asamblea que no apoyaron la moción de negativa y archivo en contra de ese proyecto de ley. Y eso a su vez viabilizó el proyecto de tributario del presidente Lasso, que gravó con más impuestos a la clase media, a la clase trabajadora y a los servidores públicos de este país. Y por el contrario, eliminó impuestos a las élites económicas del Ecuador, porque la gente tal vez ya no se acuerde, pero eliminó el impuesto a las grandes herencias, porque solo las grandes herencias en este país pagaban impuestos medianamente representativos. Y se eliminó ese impuesto a las grandes herencias. ¿A quiénes favorecía? No le favorecía a usted, no le favorecía a la gente de Bolívar, de la ciudad de Guaranda, no me favorecía a mí, le favorecía al 1% de este país. Entonces, creo que hay promesas que han sido incumplidas, no se ha honrado la palabra, y lo peor que puede cometer un presidente es incumplir sus ofertas, porque eso le resta credibilidad, y con el paso del tiempo se va erosionando su capital político, consecuentemente pierde apoyo popular. Abogado, y otra de las situaciones, decía el señor presidente, que me imagino también en su análisis está, es de que el dinero del Estado o de la banca del Estado ya no se presta a los amigos o a los equipos de fútbol, sino más bien se tiene un plan que es de al 1% a 30 años plazo. ¿Qué nos puede manifestar de eso, analista? Le mencionaba sobre el tema de los créditos. Él dijo que durante este primer año de gestión se habían entregado 54 millones. Y él ofertó el día de ayer que durante los próximos 3 años, 1.000 millones más en créditos a 30 años plazo al 1% la tasa de interés. La pregunta es, si el primer año solo colocó 54 millones, ¿cómo es posible que durante los 3 años siguientes se vaya a colocar 1.000 millones? Digamos, no hay sindéresis en esto, porque usted, aunque pueda elevar el nivel de inversión, sin duda alguna guarda ciertos promedios o ciertas lógicas con lo que usted hizo al inicio de su ejecución. Respecto de las otras acusaciones, sin duda pudieron existir muchos errores en los gobiernos anteriores y nadie puede, digamos, ocultar aquello. El problema del presidente Lasso es que tiene que, para utilizar una metáfora, empezar a mirar por el parabrisas y dejar de mirar por el retrovisor. Porque si es que él, como conductor de ese gran vehículo llamado Estado ecuatoriano, sigue mirando solo por el retrovisor para culparles a los ex de todos los males que atraviesa el país, se va a terminar estrellando. ¿Y sabe cuál es el problema? Que usted y yo, quienes nos escuchan y nos miran, vamos dentro de ese vehículo. Porque si usted cuando conduce solo mira por el retrovisor, se va a chocar. Y los que van dentro van a sufrir las consecuencias. Él tiene que mirar por el parabrisas, mirar hacia adelante, mirar eventualmente por el retrovisor para saber qué cosas se hicieron mal, qué cosas se hicieron bien también, porque hubo muchas cosas que también se hicieron súper bien y que hay que mantenerlas o mejorarlas. Pero para eso sirven los retrovisores, para mirar eventualmente, no para estar mirando solo al pasado. El parabrisas para mirar hacia adelante. Y creo que eso tiene que hacer el presidente. En buena hora ayer, vea, poco mencionó a los ex, ya no los personalizó, también porque creo que la gente está bastante agotada de eso. Creo que alguien elige un líder para que les resuelva los problemas, no para que les culpe a los anteriores. Para eso elegimos representantes en las urnas. Analista, la situación también es la difícil que hemos vivido casi todo el año con el tema de la seguridad, la inseguridad, el problema de las cárceles. Y prácticamente a esta situación en su informe ha tenido algo muy poco que lo ha dicho el señor presidente. Mire, a mí me sorprendió una frase que él mencionó, y yo la anoté aparte en mi libreta. Él, parafraseándolo, dijo lo siguiente, que gracias a la política pública de rehabilitación social que ha ejecutado su gobierno, se logró recuperar la soberanía del Estado en las cárceles del Ecuador. Cierro comillas. Oiga, solo durante este año de gestión casi 350 muertos, asesinados, mutilados, decapitados, descuartizados, durante el periodo de él como presidente. Ojo,
casi 350 asesinados. Si eso es recuperar la soberanía del Estado en las cárceles del país, oiga, yo creo que el presidente sufre de disonancia cognitiva y vive en un mundo paralelo. O sea, yo creo que realmente esa afirmación fue absolutamente descabellada, fuera de foco, no tiene fundamento y algo que me llamó igual muchísimo la atención. Se solidarizó con una de las víctimas de sicariato de la ciudad de Guayaquil de este fin de semana pasado, joven Villa Gómez. A todos nos hirió en el alma ver esas escenas dantescas, cómo su pareja lloraba sobre el cuerpo, sobre el cadáver de la víctima. A todos nos dolió. Oiga, pero un presidente no puede particularizar así pues la solidaridad. ¿Por qué solo se solidariza con una víctima de un barrio o de un sector como de un cantón como San Borondón y no se solidariza también con las otras víctimas de sicariato que a diario mueren en barrios populares, en barrios urbanos marginales del país? ¿Por qué no se solidariza con las víctimas de la delincuencia, ciudadanos comunes que salen a la calle y víctimas de un robo de celular o que les quieren robar el vehículo o que les quieren robar la billetera, la cartera, les asesinan, les ultrajan, les causan lesiones permanentes? Oiga, un presidente tiene que ser mucho más prudente en este tipo de expresiones, porque cometer este tipo de desaciertos refleja que hay una especie de presidente clasista también, pues, que se solidariza con unos de ciertos sectores, pero a los demás olvida. Fíjese que ni siquiera se solidarizó con los familiares de las víctimas de las masacres carcelarias. Y eso me parece que amplifica ese discurso que algunos señalan en la opinión pública, es que presos nomás son, entonces que se maten nomás entre ellos. Entonces digo, hay cuestiones también discursivas que creo yo el presidente debe modificar, debe cambiar y debe ser mucho más tinoso cuando las señala. Yo creo que es importante lo que usted ha manifestado, son situaciones de análisis profundo que esperemos pues saber si en algo estas nuevas promesas que lo ha hecho sean cumplidas en un tiempo no muy lejano, que al menos un cierto grupo o un cierto sector del Ecuador, que es ese 20 o 21% que aún tiene esa aceptación, el presidente me imagino que tienen esa esperanza, abogado. Todos queremos que él cumpla lo que ofreció. Más allá de las discrepancias ideológicas que podamos tener con él como actor político, creo que hemos de coincidir en el hecho de que si le va bien al presidente de la República, pues por supuesto le va a ir bien al Ecuador, pero que le vaya bien a él como presidente en el sentido de que le vaya bien como conductor de la maquinaria estatal, no que le vaya bien a él como persona, pues en términos de Guillermo Lasso, sino que le vaya bien a él como nuestro representante de elección popular. Ojalá exista un cambio de rumbo por parte del régimen, que el gobierno comprenda que la economía tiene que tener un rostro humano, que la economía se trata de mejorar la calidad de vida de las personas, que es importante reducir el déficit fiscal, que es importante reducir el riesgo país, aumentar las reservas internacionales, pero que no es lo único, que lo prioritario es la vida de la gente, la vida de las personas, fortalecer la institucionalidad, los servicios públicos. Es inaceptable que en un año de gobierno ni siquiera tengamos papel en el registro civil para sacar una cédula o un pasaporte. Eso es un retroceso deplorable desde todo punto de vista. Creo que hay que fortalecer la institucionalidad y los servicios públicos porque la chata es a la insatisfacción de la ciudadanía. Y aquí hay algo peligroso, porque si el presidente no cumple lo que ofreció, no enrumba el camino, ¿qué es lo que va a suceder? Que mucha gente que votó por él se sienta desilusionada, desesperanzada, como se sienten ya muchos. Y la ciudadanía, cuando pasan este tipo de situaciones, empiezan a desconfiar ya no solo en los políticos y en las instituciones, sino algo más grave todavía, empieza a desconfiar en la democracia, porque siente que la democracia
no les sirve, que la democracia no les resuelve los problemas. ¿De qué me sirve, dice el ciudadano común, ir a elegir cada 4 años? Si cada que elijo no me cumplen la palabra, no cumplen lo que me ofrecieron. Y la desconfianza en la democracia es peligrosísimo, porque entonces la gente en su desilusión se arroja a los brazos de cualquier extremismo. Y eso es lo que hay que evitar en momentos de tanta desconfianza como vivimos en la actualidad. Importante, abogado. Apartándonos un poquito del tema y el análisis de este discurso de este primer año del presidente, también viene la otra situación y viene lo de la presidenta de la Asamblea, Yori, que hace lo posible por mantenerse en su cargo y ahora, según el discurso, le está pidiendo al presidente incluso que le ayude a hacer las paces en la Asamblea Nacional para seguir ahí. Bueno, es indiscutible que hay, digamos, ahí un acuerdo político evidente entre Guadalupe Llori y Guillermo Lasso. Para hablar en términos coloquiales, son tuerca y tornillo. Esto es indiscutible. Hubo guiños, saludos afectuosos de lado y lado. Cuando habló la presidenta Llori, ella se refirió en los mejores términos al presidente Lasso. No estoy diciendo que debía insultarle, ni mucho menos, pero creo yo al menos sí debió haber dejado en claro que la función legislativa es un órgano independiente y que está dispuesto a coordinar con el Ejecutivo, pero que esto tampoco significa, digamos, sumisión absoluta y que tampoco está dispuesta a aceptar que se haga señalamientos de casos de corrupción que hasta el día de hoy no han sido comprobados. Ojo, porque cuando el presidente Lasso les acusó de extorsionadores, de chantajistas, que les había pedido plata a varios legisladores, a su equipo político por la aprobación de la ley de inversiones, nada de eso hasta el día de hoy se ha podido probar. Yo creo que la presidenta Llori lo mínimo que debió haber hecho el día de ayer es dejar en claro que ese tipo de expresiones no coadyuvan a la sana convivencia y a la cohabitación política que tiene que existir entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero no lo hizo. De parte del presidente Lasso, pues de entrada, él fue quien propició el aplauso para la presidenta Llori. Si ustedes se fijan, cuando él le saluda muy afectuosamente, resalta que es una mujer amazónica, él aplaude y él incita, él estimula al auditorio para que aplaudan a su vez a la presidenta Llori. Yo creo que la situación de ella es muy complicada. El día de hoy ya se hizo público que aprobaron el informe de la Comisión Pluripartidista ad hoc que recomienda su destitución del cargo como presidenta, que no es lo mismo que decir que se le vaya a destituir como asambleísta. Lo que se busca es destituirla como presidenta de la Asamblea y que vuelva a ser una asambleísta más de la 137, ¿verdad? Entonces, ya se ha recomendado la ley de la función legislativa, el artículo 166 establece un plazo de 5 días desde que se recibe el informe para que se ponga en el orden del día en una de las sesiones y en esta sesión, ¿sí? Ella tendrá que ejercer su derecho a la defensa, ella tendrá que exponer sus argumentos de descargo por 1 hora, también tiene un tiempo para intervenir, me parece que son 30 minutos el asambleísta denunciante, en este caso el asambleísta Esteban Torres, luego se abre el debate, los integrantes del pleno, los legisladores participan, se cierra el debate y se mociona ya sea la aprobación del informe con la consecuente destitución o el archivo del mismo. Veamos qué sucede, pero yo considero que existen votos más que suficientes. No se olvide usted que solo para la conformación de la Comisión Pluripartidista existieron aproximadamente 91 votos, si mi memoria no me falla. Para destituirla del cargo se necesitan 70, mayoría absoluta, con lo cual yo creo que la suerte de ella está echada y digamos que va camino a dejar de ser presidenta de la Asamblea. Importante. Abogado, dos cosas finales importantes que quisiéramos que también escuchar su opinión. Es que justo cuando el presidente ha anunciado de que va a reactivar económicamente el país, la CONAIE anuncia movilizaciones el próximo mes y también cierto sector anuncia la recolección de firmas para la revocatoria del mandato del presidente y vicepresidente. ¿Qué opinión le merece usted a esto? Voy por el primer tema. A ver, el derecho a movilizarse, a protestar pacíficamente, es un derecho garantizado en nuestra Constitución y en la Convención Americana de los Derechos Humanos. De hecho,
el artículo 98 de nuestra Constitución, además del derecho a manifestarnos, a expresarnos públicamente, a movilizarnos, el derecho a la protesta, está amplificado o blindado, si usted quiere, de forma mucho más profunda con el derecho a la resistencia. Un derecho que es reconocido desde la Revolución Francesa en el año de 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, artículo 2. Ahí ya se habla del derecho a la resistencia cuando el gobernante de turno oprime, cuando se ha convertido en un opresor de las necesidades y de los intereses de la masa, del pueblo. Es un derecho el rebelarse y el resistirse a esas prácticas gubernamentales cuando no interpretan adecuadamente lo que la gente, lo que la ciudadanía decide. Pero como yo le decía hace un momento, pacíficamente. ¿La CONAIE tiene derecho a ejercerlo? Claro. Aspiramos que sea una movilización pacífica. Veamos cuál es su pliego de demandas ya específicamente. También hay que decir que esto no deja de ser un ejercicio político. Yo creo que durante los últimos tiempos un poco se ha ido evaporando la imagen de la CONAIE en la escena pública. Del mismo Leonidas Issa ha ido bajando la intensidad de su presencia mediática, si usted quiere llamarle. Veamos qué resultado tiene estas probables movilizaciones y sobre todo cuáles son los planteamientos, no solo en términos de exigencias, de qué quiere la CONAIE plantearle al país, sino, y esto es muy importante, cómo piensa la CONAIE que se lo debe hacer. Porque a veces, vea, somos muy buenos también para plantear, queremos esto, quiero que esto se haga. Bueno, pero también es importante decir cómo se lo puede realizar. Y el cómo a veces es lo más complicado. Entonces veamos cómo articula este discurso y sus propuestas la CONAIE. Respecto de la revocatoria del mandato, decirle que es un mecanismo constitucional democrático, está garantizado en nuestra Carta Fundamental, es parte de los derechos de participación política, revocar el mandato a cualquier autoridad de elección popular una vez que cumplió el primer año de mandato y antes del último para el cual fue elegida. Ya se ha cumplido este primer requisito, ya va un año. Hay que fundamentar este pedido para que el CNE entregue los formularios de recolección de firmas. Usted tiene que fundamentarlos en 3 cuestiones: incumplimiento del plan de trabajo, incumplimiento de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana e incumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que hacen referencia a las funciones de esa autoridad que usted quiere que sea revocada. Y aquí hay, digamos, el primer escollo por superar, que el CNE resuelva que sí, que usted ha fundamentado bien y que hay que entregarle los formularios, porque podría pasar que el CNE actúe políticamente también y le niegue los formularios, como ya ha pasado con otras autoridades de elección popular, alcaldes, prefectos, y me parece que incluso en contra del propio Lenín Moreno alguien quiso iniciar el proceso de revocatoria y el CNE no le dio paso. Mató el procedimiento en esta etapa que le menciono. Pero asumiendo que se da paso a esto, los peticionarios tienen 180 días para recoger en ese plazo 1.970.000 firmas. Nada fácil, nada sencillo, pero es parte del ejercicio democrático. Y si es que se recoge ese número de firmas y son verificadas y validadas por el CNE, se convoca el proceso revocatorio, que es una elección. Se convoca a todos los ciudadanos que estamos empadronados y tendremos que pronunciarnos, sí o no, respecto de la revocatoria. Si Guillermo Lasso llegara a ser revocado, lo reemplaza Alfredo Borrero por el resto del periodo que falta por cumplirles a ambos. Si es que ambos llegaran a ser revocados, pero desde mi criterio deben pedirse formularios por cuerda separada porque no tienen las mismas funciones presidente y vicepresidente, es decir, hay que recoger firmas para cada uno por cuerda separada, por andariveles distintos, aunque usted lo haga al mismo tiempo puede hacerlo, pero si es que eso se llegara a hacer y ambos llegaran a ser revocados, quien los reemplaza transitoriamente es el presidente o presidenta de la Asamblea. Y esto seguramente le generará mucho susto a más de uno, porque lo reemplazará por un periodo transitorio de aproximadamente 6 meses hasta que se haga la primera vuelta y la potencial segunda vuelta. Porque solo para realizar la primera vuelta el Código de la Democracia establece que se convocará en los 120, o se hará la elección 120 días después de la convocatoria. Solo hay 4 meses para la primera vuelta, 60 días más para la segunda vuelta, 6 meses. Este es un escenario hipotético, el que yo al menos no quisiera, porque yo no veo a nadie de la Asamblea haciéndose cargo de nuestro maltrecho país por 6 meses. Oiga, créame que eso sí me da susto. En todo caso, si se le va a revocar el mandato a Lasso, que asuma el vicepresidente Borrell, que tampoco es garantía de nada, pero desde lo político sí sería un mensaje profundo, cierro con esta idea, un mensaje potente desde la ciudadanía, porque le diríamos no solo a Lasso,
sino a la élite política de este país y a la élite financiera económica del Ecuador, que no estamos de acuerdo con este modelo del Estado mínimo, del Estado de austeridad, de la reducción de los servicios públicos. Y sin duda, Borrero, si le tocara asumir, asumo yo que no va a querer aplicar el mismo modelo que acaba de fracasar y que por eso le revocan el mandato a su binomio, a su presidente de la República. Entonces, creo que más bien esa sería una vía un tanto más adecuada. Muy bien, yo quiero expresarle nuestro profundo agradecimiento, abogado, por este análisis que nos ha dado, ha explicado. Yo creo que la ciudadanía, nuestros oyentes, muy claros en este tema, en lo que usted ha manifestado. Agradecerle y dejarle en la parte final, abogado Mauro Andino. No, agradecerles siempre por la invitación, no es la primera vez que estoy aquí en este espacio, como siempre les he dicho, yo le tengo mucho cariño a la provincia de Bolívar, a la ciudad de Guaranda, mi madre era de Chimbo, así que para mí pues es un grato placer poder conversar con la gente de esta hermana provincia, me siento parte de ella, así que un saludo para todos ellos y también por supuesto para los demás territorios y provincias hasta donde llega la señal de Radio Espacio, siempre a las órdenes y un gusto, hasta pronto. Gracias. Gracias, ha estado con nosotros el abogado Mauro Andino, analista político, analizando precisamente este tema que hemos vivido, como es el primer año del trabajo del presidente Guillermo Lasso, más los temas adicionales de la Asamblea revocatoria y posibles paralizaciones en el país.